Entonces vamos a la palabra. Marcos 1:14. Marcos 1:14. Amén. Hoy está de cumpleaños la hermana Gilda. No, el viernes, perdón. Pero hoy le vamos a celebrar. Así que el hermano Damián y la hermana Gilda también nos están invitando ahorita a terminar el culto, ¿cierto? Sí, a comer alguito acá. Aquí mismo en la iglesia, un delicioso asado argentino. ¿Quién quiere? Yo. Bueno, y como hoy mucho del frío no los dejó venir, se perdieron la comida de carne. Así es con Dios, ¿sí? Pues uno nunca sabe a Dios que le está guardando, ¿sí? Ah, bueno. Bien, vamos a leer Marcos 1:14. Marcos 1:14. Estamos dispuestos para toda buena obra, pastora, fuera del asado. Nomás terminemos el culto. ¿Sí? ¿Cómo dice Marcos 1:14? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Ok, muy bien, gracias. Bien. Después que Juan fue encarcelado, vino de Galilea, ¿cierto? Predicando el evangelio y diciendo: arrepentidos, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creen en el evangelio. Bueno, hermanos míos, hermanos y familia, como dice sobrino Juan, los saludamos allá en Colombia. Ánimo con los devocionales. Hermanos, vamos a hablar un poco del evangelio de Cristo. Bueno, nosotros hemos venido alimentándonos de la palabra, nosotros como iglesia, ¿cierto? Pero eso tiene un propósito. ¿Cuál es? Que nosotros podamos compartir el evangelio con otros, ¿cierto? Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que nos llenemos y ya, porque recuerden que en Galilea, no, en la región de Judá, en la tierra de Israel, hay un mar que se llama el Mar Muerto. ¿Sabían ustedes? Sí. ¿Saben por qué se llama el Mar Muerto? Porque el agua no tiene vida, el agua es lo que se tira, algo flota, ¿no? Ni se hunde, ni nada. Claro, porque es un mar con tanto nivel de sal que no hay vida, no hay peces. Ahí no puede vivir un pez porque se muere al instante. ¿Sí? Aparte, es el punto más profundo de la tierra, ¿sabían? Está a 400 metros bajo el nivel del mar. Es decir, que el mar está aquí, él está a 400 metros más hondo. Y tiene otro defecto más, que el Mar Muerto recibe el río Jordán, pero él no da nada. Al Mar Muerto no le sale agua por ningún canal, pero recibe un río entero. Y nosotros no podemos ser como el Mar Muerto, ¿cierto? Que recibimos y no damos. Entonces nosotros estamos para recibir la palabra, pero también para compartirla. Nosotros hemos recibido el evangelio, pero también el mandato de Dios es compartir el evangelio. El Señor no solamente le mandó a los apóstoles, no, habían como 500, dice el apóstol Pablo. Cuando Cristo se fue, les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. De manera que el evangelio no es una responsabilidad únicamente del pastor o del comité de evangelismo, sino que compartir el evangelio es una responsabilidad de todo cristiano. Amén. Amén. Ahora, ¿por qué? Porque la palabra evangelio, que a su vez viene del griego evangelione o euangelion, que se traduce como buena nueva, ¿sí? Buena noticia. Es injusto que uno sepa una buena noticia y no la comparta, ¿cierto? Es injusto que usted sepa que en tal empresa están necesitando empleados y sabe que usted tiene unos vecinos que necesitan empleo y usted no les diga nada, ¿cierto? No es bueno eso. Asimismo, el evangelio es una buena noticia que todo hombre necesita conocer y nosotros estamos llamados a compartir esa buena noticia.
Así que qué bueno que nos enfoquemos como iglesia a compartir esta buena noticia a través de diferentes métodos. Hay gente que nos escucha, hermanos, porque son nuestros amigos, porque son nuestros familiares. Y qué bueno que nosotros usemos de esas relaciones, porque yo creo que una de las mejores formas de compartir el evangelio es uno poder sentarse y explicar bien el evangelio con alguien que lo escuche, ¿cierto? Y no hay nada mejor que con ese amigo que lo escucha a uno, con ese familiar que lo escucha a uno, y uno puede decir, bueno, con él puedo tal vez sentarme un rato y decirle, ¿cuándo me vas a regalar unos minutos? Quisiera compartirte lo que es el evangelio. ¿Cuándo puedes que tengas un espacio sin afanes? Ah, sí, ven tal día. Seguramente alguien nos dirá sí porque somos amigos, ¿cierto? Ven tal día, nos tomamos unos mates y compartimos. Y ahí está la oportunidad. Entonces, qué bueno que nos enfoquemos como iglesia que va a predicar el evangelio. Necesitamos ponernos en esa marcha, ¿cierto? Para que nos expandamos, pues esa es la voluntad de Dios, que podamos crecer como congregación. Pero también es importante que conozcamos qué es el evangelio. Para sintetizar el mensaje, para ser efectivos a la hora de transmitir el mensaje, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay cosas que no son el evangelio, aunque las recibimos en el caminar con Dios, ¿cierto? Pero el mensaje del evangelio es un mensaje que todos necesitamos. Pero hay mensajes que no son el evangelio. Por ejemplo, a ver, uno puede decir, mira, lo que pasa es que yo estaba enfermo y Dios me sanó. Eso es un testimonio, ¿cierto? Pero eso no es el evangelio. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, ah, bueno, yo estoy sano, yo no necesito tu evangelio. Si yo le digo a la persona más sana de Mar del Plata que mi Dios puede sanarle las enfermedades, pues a él no le interesa mucho, ¿cierto? Porque está sano y vigoroso. Entonces, aunque bien es cierto que Dios puede sanarnos, ese no es el mensaje central del evangelio. Alguien podría decir, no, lo que pasa es que yo tenía un vacío y Dios me llenó ese vacío. Bien, yo le puedo decir a una persona, mira, es que yo tenía un vacío y Dios me lo llenó. Pero esa persona puede decir, bueno, sí, gracias por usted, pero yo me siento bien, yo no siento que tenga ningún vacío. Podrá alguien decir eso, ¿cierto? Así que tu evangelio no es para mí porque yo no tengo vacíos. Por eso nosotros no podemos confundir el mensaje del evangelio. ¿Qué es entonces esta buena nueva? Porque a veces transmitimos un mensaje que no es el evangelio, y aunque bien es cierto que Dios nos sana, que Dios llena cualquier vacío del corazón del hombre, pero ese no es el mensaje del evangelio. Jesús vino de Galilea predicando el evangelio. Entonces, cuando nosotros tenemos la oportunidad de sentarnos con alguien a predicarle el evangelio, tenemos que saber presentar qué es el evangelio, para poder confrontar a la persona, y así el que cree será salvo, dice la Biblia, poder decirle lo que Cristo quiere que esa persona oiga. Y así sucesivamente, a veces se hacen métodos que no son el evangelio, ¿cierto? Y aunque podemos predicar el evangelio a través de diferentes estrategias, pero no se nos puede olvidar que una cosa es la estrategia y otra cosa es el mensaje del evangelio. La estrategia se usa para que la persona me escuche, pero yo tengo que predicarle el evangelio, porque a veces se hace una estrategia, pero no se presenta el evangelio. Por ejemplo, amigo, Dios te ama mucho. Eso es verdad, pero ese no es el evangelio. Porque hay gente a quien Dios la ama. O sea, la Biblia dice que Dios amó al mundo entero, ¿cierto? Pero hay gente que se está perdiendo con todo y aunque Dios la ama. Se está yendo al infierno. Porque la Biblia dice, yo no quiero la muerte del pecador. Pero el pecador se muere, ¿cierto? Aunque Dios no la quiere. No quiero la muerte del impío, sino que éste se arrepienta y viva. Entonces, decirle, amigo, Dios te ama, tampoco es el evangelio.
Bien que Dios lo ama, pero ese no es el mensaje del Evangelio. Por eso a veces las personas vienen a la iglesia porque se sienten, sienten cierto mensaje de afecto, pero es importante que conozcamos la base fundamental del Evangelio. Sí, porque entonces el día que esa persona no se sienta amada, se va. ¿Me hago entender? Se va. Por eso mucha gente dice, no, me fui a la iglesia porque no hay amor. Ok. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Bueno, ya dijimos que el Evangelio quiere decir buena noticia. Pero, para poder comprender la buena noticia, es importante entender la mala noticia. ¿Sí? Porque a la buena noticia la antecede una mala noticia. Y cuando nosotros entendemos la mala noticia, entonces el Evangelio ahorita toma sentido. Porque yo le digo a una persona, mira, es que Jesús te puede salvar. La persona va a decir, ¿y de qué me va a salvar? ¿De qué? O sea, ¿de qué necesito yo que Jesús me salve? Entonces nosotros no podemos empezar con la buena noticia. Nosotros tenemos que empezar con la mala noticia para que la persona pueda entender la buena noticia. Y qué bueno, hermanos, que empecemos a trabajar en ello, que empecemos a meditar en nuestra mente. Bueno, ¿dónde puedo yo compartir el Evangelio con alguien? ¿Cierto? Porque este debe ser un sentimiento que nos debe llenar cuando venimos a Cristo. Pues queremos que las personas que nosotros amamos conozcan también este Evangelio. Entonces uno empieza a pensar, ¿con quién comparto la palabra? ¿Con quién? Tal persona, tal y tal. Y uno puede hacer una listita, ¿cierto? Estos y estos. Y puede hablar con ellos y decirles, amigo, ¿qué tal si sacamos un espacio, unos minutos, una media hora o una hora si puedes? Tío, abuelo, en fin. Y compartimos algo que quiero que comprendas. Porque yo estoy seguro que uno le pregunta a una persona, ¿qué es el Evangelio? Y la mayoría de personas no contestan acertadamente. ¿No ha visto usted eso? El Evangelio, ¿no? Pues seguir a Cristo, la iglesia, y no conocen el Evangelio. No saben qué es el Evangelio de Cristo Jesús. Así que el Evangelio para muchas personas es algo nuevo. Vea, a mí muchas personas me han dicho después de que yo les predico el Evangelio, yo nunca había escuchado eso. Muchas personas. Nunca había escuchado eso. Ahora, cuando la persona escucha ya es responsable de tomar una decisión, ¿cierto? Si cree o no. Así que, ¿cuál es la mala noticia? Bueno, la Biblia habla de una palabra llamada pecado, que entre otras cosas, aunque nosotros la oímos hoy día con mucha connotación religiosa, no fue así en el principio. La palabra pecado era muy usada por los romanos y también por los griegos, ¿sí? Y su traducción se puede transliterar como fallo de la meta. Fallar al blanco, como cuando usted tiene ahí va a disparar y erra, ¿sí? Fallo de la meta. Es muy parecida a la palabra delito, que se traduce como desviarse del camino correcto. Por eso entre la palabra pecado y la palabra delito hay mucha similitud. Entonces la palabra pecado básicamente es errar, o también podemos decir es cometer un delito. Ahora, ya cuando nosotros hablamos de delito tenemos que hablar de ley, ¿cierto? Porque el delito tiene que ver con la ley. No puede haber delito si no hay ley. Porque donde no hay ley no se culpa, dice el apóstol, de pecado, o no se puede culpar de delito. O sea, en el derecho hay algo que dice así: todo lo que no está
prohibido está permitido. ¿Sí? Entonces, por eso la ley se basa en prohibiciones. Porque según el derecho, lo que no está prohibido está permitido. Y cuando uno va en contra de lo prohibido, está cometiendo un delito. Ahora, así como hay leyes terrenales, hay leyes celestiales y hay leyes eternas. Entonces estamos hablando con el pecador y vamos a hacer un entrenamiento estos días, ¿sí? Vamos a hacer un entrenamiento para que aprendamos a predicar el evangelio, ¿está bien? Amén. Y para que lo compartamos, porque vamos a ponernos en esa meta, vamos a ponernos en esa marcha, compartir el evangelio, ¿cierto? Cuando uno empieza a compartir el evangelio, hermano, y cuando uno lo hace bien, uno empieza como a tomarle sabor y a tomarle ganas como de uno querer hacerlo más y más. Así que es importante entender que todos somos pecadores y ahí sí nadie puede salirse, ¿cierto? El evangelio es para los pecadores, esa es la primera base. Ahora, alguien puede decir, yo no siento vacío, está bien, sale de ahí. Alguien puede decir, es que yo no estoy enfermo, entonces no necesito tu evangelio. Pero cuando sabemos que el evangelio es para los pecadores, ¿quién nos puede decir, yo no soy pecador? ¿Qué es un pecador? Alguien que ha cometido un delito contra la ley de Dios. ¿Sí? La ley de Dios está escrita en la Biblia, por eso existe. Si usted la resume, son 613 mandamientos, ordenanzas, decretos y estatutos. 613. Yo creo que hasta más poquitos que los de Argentina, ¿ok? Porque cada vez salen más leyes, ¿cierto? Más prohibiciones, hay leyes para el tráfico, hay leyes para conducir, hay leyes para la vivienda, hay leyes para comprar, hay leyes para vender, hay leyes para todo. La última uno nunca termina conociendo la ley. En fin, la ley de Dios está representada en 613 mandamientos, así que cualquiera que infringe uno comete un delito. Así como si usted va en la moto y no lleva casco, eso es un delito, ¿cierto? Aunque es un delito de menor gravedad que otros, no deja de ser un delito. Y que si a usted lo detiene la policía de tránsito, ¿qué le va a hacer? Le va a decir, felicitaciones, eres un muy buen ciudadano. Una multa. Una multa por no andar con casco. Y así le podemos sufrir otras más multas. Por no andar sin seguro, sin BTV, por no andar con esto, con esto y con aquello, ¿cierto? Y siempre habrá un castigo por alguna infracción. Siempre. Nosotros no podemos escapar de la ley por muy avispados que seamos. La ley siempre nos va a alcanzar. Por eso nunca discuta con un policía. Ok, la ley de Dios está dada a los hombres. Arranquemos por uno, fácil, no mentirás. A ver aquí quién no ha mentido, alce la mano. ¿Por qué me mira así de reojo, L? Todos hemos mentido en algún momento. Amén, amén. Ok, entonces mire que aquí ya tenemos varios delincuentes. No, bueno, ya mintió Jamín porque ya acabo de mentir porque realmente todos hemos mentido en algún momento. ¿Sí? Bueno, ese es un solo mandamiento. Arrancamos con el primero, ya todos nos rajamos. De 613. Entonces ahí ya nadie se nos puede escapar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa mentira, si fue una sola, igual amerita un castigo. Porque todo delito debe ser castigado. Así lo dice la ley, ¿cierto? Todo delito debe ser castigado. Así como el delito más insignificante que una persona cometa en una nación debe ser castigado y corregido, porque donde no se corrige el delito, entonces prospera la delincuencia. ¿Sí?
Bueno, ahora, cada uno meditemos, ¿cierto? Y esto podríamos hablarlo con la persona. ¿Usted cuántos años tiene? Bueno, si es nuestro amigo, más o menos sabemos. Tiene 30, tiene 40, tiene 50. ¿Usted cree que en 50 años cuántas mentiras podemos haber cometido? Muchas, ¿cierto? Bueno, hay más. No robarás. Le prestaron un lapicero y no lo devolvió. Eso se llama cleptomanía, ¿no? Y es contado por robo. Le fiaron en algún momento y no pagó. Es contado por robo porque tuve una deuda y no la pagué. ¿Eso qué es? Quedarme con lo que no es mío. ¿Cierto? Entonces, ahí, ¿cuántos llevamos? 2, son 613. Ahí está. Y el que infringe la ley, entonces es digno de ¿qué? De castigo y de muerte, dice la palabra. Solo llevamos 2. Si arrancamos de ahí para arriba, imagínense entonces en qué problema estamos. Ahora, ningún ser humano se puede escapar de esto, así no sienta un vacío. ¿Sí? O así esté muy aliviado. Es un pecador que debe de ser castigado. ¿Cómo va a ser castigado? Es muy fácil. La Biblia dice que la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Alguien puede decir, no, yo no soy pecador. Entonces, si alguien dice que no ha pecado, le podemos decir, bueno, hagamos una cosa. El testimonio más firme de que alguien ha pecado es que se muera. Esperemos a ver 50 años a ver qué pasa. Esperemos 100 años a ver. Si usted no me muere, entonces le creo que nunca ha pecado. Bien, no vamos a ser así tan violentos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recuerden que la Biblia dice que el que gana almas es sabio, ¿cierto? Y que para uno pescar almas se necesita paciencia, se necesita sabiduría. Uno no puede llegar, mira, ¿sabes que usted es un pecador que va para el infierno derechito de cabezas? Porque la persona no le va a gustar, ¿cierto? Claro. Por eso muchas veces uno no gana la familia, porque la vives criticando y le vives diciendo, es que ustedes van a perder, van a ir al infierno. Toca hacer como lo que hizo una mujer. Dice que habían 3 borrachos y empezaron a decir, ¿cuál de nosotros ustedes tiene la mejor mujer? Y entonces uno de ellos dijo, la mejor es la mía. Y el otro, no, la mía. Y el otro dijo, ustedes están equivocados, la mejor mujer es la mía. Si quieren lo comprobamos y nos vamos ya cada uno para la casa de las mujeres y vamos. Y hicieron así. Se fueron los 3 con de la primera mujer y los sacó agua caliente. Borracho, andate de aquí. Se fueron para donde la segunda y los sacó a palo. Aquí no me va a venir con sus amigos borrachos a formarme un desorden en la casa. Y se fueron para donde la tercera, el que decía que sí era la mejor mujer. Y cuando los vio a los 3, le dijo, siéntense, entren, siéntense, ya les voy a calentar sopita, ¿qué quieren comer? ¿Sí? Ay, pesar de mi esposito, ¿qué quiere, mijo? Una sopita bien caliente, bien rica. Los borrachos quedaron asustados, ¿y esta señora qué? Y no se quedaron con la duda y le preguntaron, señora, ¿usted por qué nos atiende así? Y ella le dijo, no, lo que pasa es que yo soy cristiana y como mi esposo es un borracho que mantiene tomando, el pobre se va a ir al infierno y se va a quemar perpetuamente, entonces a mí me da mucho pesar y mientras él está en este mundo yo lo atiendo bien. Así que ya los borrachos les dio miedo y se entregaron a Cristo. Entonces, el que gana almas es sabio. Amén. De allí donde uno empieza a presentar el Evangelio, pero de este punto nadie se puede escapar, porque uno puede decir, bueno, la mentira es digna de un delito. También entonces robar, pero hay muchos más, ¿cierto? La Biblia dice, no fornicarás, no cometerás adulterio, no desearás la mujer de tu prójimo, no desearás nada de tu prójimo y muchos más mandamientos, ¿sí? En los cuales podemos errar
y haber errado muchas veces. Entonces, lo que el Evangelio dice es que el pecador tiene que comparecer ante la justicia y que el que ha pecado es digno de muerte. Por eso todos morimos. Por eso. Mire, la ciencia se pregunta por qué existe la muerte y no puede explicarlo. La ciencia llega a la conclusión que la muerte es algo natural. Mentira, no es natural. La muerte fue algo que entró al mundo por causa del pecado. Lo natural es vivir, pero la muerte es algo que no hace parte del diseño de Dios. Y el hecho de que nosotros muramos testifica de que somos pecadores. Así que es un problema. Aquí tenemos un problema. Que tienes que dar cuentas por todos esos delitos. Y es más, Apocalipsis nos dice que están anotados, por si a usted se le olvida. Porque uno puede decir, no, pero es que eso fue allá en 1530 y algo. No importa, igual lo hiciste. ¿Cierto? Si usted tiene una denuncia de robo y lo capturan en 30 años, no le dicen, pero es que este robo fue hace 30 años. No. Si una persona comete homicidio y se escapa y no lo capturan, pero por allá a los 30 años le piden el DNI fulanito de tal, orden de captura por homicidio hace 30 años. Le van a decir, no, eso fue hace 30 años. No, mío, váyase para la casa que eso fue hace mucho rato. No, es cierto que no. Le van a decir, mío, usted tiene orden de captura, así que en este momento queda arrestado a comparecer ante la justicia. Porque el tiempo no borra mis delitos. Si tiene de 30 a 80 años... Va para la cárcel. No, si está vivo va para la cárcel. ¿Sí? Entonces, no, los delitos no terminan, no caducan. No es como cuando uno compra una boleta que tiene una... No caducan. Es que yo pequé allá hace 300 años. Pecó igual. ¿Está anotado eso? Ahora, por un momento hagamos memoria de todo lo malo que hemos hecho. No me van a decir nada porque... sí. Solo hagamos memoria. Y pensemos que todo eso está anotado en un libro. Aún no, donde nadie vio. Porque hay unos ojos que sí ven. ¿Sí? Porque uno a veces puede decir, pero es que nadie se dio cuenta. Yo me robé eso, pero nadie dio cuenta. Me quedé con los vueltos, pero nadie dio cuenta. Ya empiezan a reír, ¿sí? Eso cuando empiezan a reír, ya... Entonces, hay cosas que nadie se da cuenta, pero hay unos ojos que ven, ¿sí? Y todo eso está anotado, dice Apocalipsis en un libro. El día que Dios vaya a juzgar a los vivos y a los muertos, dice que se abrieron libros donde estaban anotadas las obras. Ahora, estamos hablando con el pecador, ¿cierto? Y les estamos explicando que hay una ley, que es la ley de Dios, y que vamos a ser juzgados por esa ley. Cuando nosotros morimos y cuando después de esto vayamos al juicio, no vamos a ser juzgados, hablando de la raza humana, por la ley de Argentina, ni de Colombia, ni de otro país. Vamos a ser juzgados por la ley de Dios, porque todos nosotros somos peregrinos y advenedizos en este mundo. A nosotros nos pusieron en este mundo y este mundo tiene una ley. Nadie tiene excusa, hermanos. Ustedes sabían que la Biblia está en el libro de los récords Guinness como el libro más vendido de la historia. Amén. En el 18, en el 19, 20. Así que no hay excusas. Una Biblia se puede conseguir de muchas maneras. Usted entra a Play Store, si tiene Android, y si tiene iPhone, ya es con yo de otro nivel ya. iPhone, entonces entra a la tiendita de iPhone y ahí le da a descargar la Biblia y ahí está. ¿Cierto?
Hay muchas formas de leer la Biblia. Si hoy día uno no lee la Biblia es porque no quiere, ¿cierto? O porque no ve. Pero si no ve, la busca en Google, audio. ¿Viste? En fin, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que la palabra de Dios está disponible para todos. Y si no, acá en la iglesia la predicamos. Amén. ¿Cierto? Así que decir, yo no conocía tu ley, Dios, con eso no le podemos salir a Dios. ¿Cierto? Ahora, si fuera poco, Dios puso una copia de esa ley en nuestra conciencia. Porque hay quien no tiene Biblia, pero sabe que matar es malo, que robar es malo y que mentir es malo. Amén. ¿Cierto? Y no tenía Biblia. Porque Dios puso en nuestra conciencia también su ley. Por eso cuando uno hace algo malo, uno escucha algo por allá, ¿cierto? Que le incomoda. Y uno quiere como callar eso, como silenciarlo, pero eso es insobornable. No le puedo ofrecer dinero ni nada. Es la voz de la conciencia que Dios puso que nos dice, hiciste algo malo, hiciste algo indebido, debes corregir eso, en fin. Ok, entonces, basados en esa ley, Dios va a juzgar a los humanos en la ley de Dios. Y ya dijimos que todos nos rajamos, apenas empezamos con 3 o 4 mandamientos y ya todos nos caímos ahí. Empezamos con lo más fácil, es de cumplir. Y ya todos caímos, ¿sí? Quiere decir entonces que somos merecedores de la muerte. Ahora, estamos hablando con el pecador, ¿cierto? Preguntémosle al pecador, ¿quieres morirte? No, no me quiero morir. Una persona psicológicamente sana no se quiere morir, ¿cierto? Porque la naturaleza de la vida es querer vivir. Pero sabías que te vas a morir, ¿cierto? Por causa de esos delitos que has cometido. Ahora, como si fuera poco, la muerte no es la inexistencia, como a veces nos han enseñado, que la muerte es que usted se apaga, como cuando desconectas la tele y ya. No. La muerte no es eso, porque el ser humano está hecho de una manera que dentro de él hay algo que permanece, y es el alma. Cuando el ser humano muere pierde 2 cosas, su cuerpo y su espíritu. Estos se separan de él. Sí, es lo que hace que una criatura esté viva, que tenga una forma de expresión, su cuerpo. Por ejemplo, si hablamos de los ángeles caídos, ustedes sabían que hay ángeles caídos, pero que también hay espíritus inmundos y que no en todos los casos es lo mismo. Un ángel caído es una criatura que no está muerta, aunque está en la oscuridad, se rebeló contra Dios, pero tiene cuerpo. Tiene un cuerpo que es espiritual, como nosotros tenemos espíritu. Pero hay espíritus inmundos, que son criaturas que sí estuvieron vivas en algún momento en la tierra o en algún lugar y que murieron, perdieron su cuerpo y que ahora buscan desesperadamente un cuerpo para cometer sus pecados. Buscan meterse en un cuerpo para poder fornicar, para poder pecar, para poder matar, para poder asesinar, para poder hacer sus maldades. Y ese es el espíritu inmundo que sale, dice, y va por lugares desérticos. Y al no encontrar reposo, porque ellos necesitan una casa, un cuerpo donde estar para sentirse en reposo. Vuelve, dice, y se trae 7 demonios peores. Dice, volvería a mi casa de donde salí. Entonces,
Eso es la muerte. La muerte es cuando el alma queda desprovista de su cuerpo espiritual y de su cuerpo físico. Es decir, del cuerpo y del espíritu. Por eso la Biblia dice que el polvo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Pero el alma desciende a un imperio que se llama el imperio de la muerte. Los lugares del inframundo. Allá el alma queda capturada. ¿Por qué la muerte tiene poder para capturarla? Por el pecado. O sea, es que cuando se dice que la paga del pecado es la muerte, uno cree que la muerte es solamente apagarse y ya, ahí murió, ahí está en el ataúd. No, la muerte es una prisión perpetua. Es una condición de prisión perpetua. Eso es la muerte. Es una condición en la que el alma queda capturada por el imperio de la muerte, que está liderado por Hades, dice la Biblia, que es un espíritu, y por la muerte misma, que es otro espíritu. Y cuando una persona muere, entonces la capturan y es llevada a estas prisiones eternas. Son prisiones eternas, mire qué tremendo. Ahora estamos hablando con el pecador. Si usted ha mentido, si usted ha robado y se ha hecho todos estos pecados, lo que la Biblia dice es que usted se va a morir y que cuando se muera su alma va a ser transportada a las partes inferiores de la tierra, al imperio de la muerte, para siempre. ¿Qué tal esta noticia? ¿Cómo la ven? ¿Les gusta? Bueno, esto es un hecho real. Esto no es un guión de Hollywood, ni algo que nos hayamos inventado. La Biblia lo dice. Este es el destino de todos los seres humanos. Esta es la mala noticia. Entonces, cuando uno predica la mala noticia, ahora sí puede predicar la buena. Porque por eso es que uno le predica a la gente y la gente no entiende. Porque no le ha predicado lo que es el problema primero. ¿Cierto? Cuando uno le explica a alguien el problema, ahora sí. No se me preocupe, no se me vaya a trasnochar esta noche. Le tengo una buena noticia. Pero primero es importante saber que el pecador lleva un rumbo. ¿Cuál? La muerte. La muerte. Nadie se puede escapar, hermanos. Si nosotros nos conseguimos una máquina del tiempo y nos vamos 100 años atrás, las personas que encontremos allá ya no están más acá. Todas se fueron. ¿Sí ves? Hace 50 años la policía que había era otra. Los doctores, los enfermeros. Y la humanidad se va muriendo y se va muriendo. Y todos tenemos que cruzar ese sendero, por más miedo que le tengamos a la muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque delinquimos contra la ley de Dios. Mire que la ley de Dios pesa. Y si la ley de los hombres pesa, cuánto más la de Dios, que es justo y que no podemos sobornarlo. Porque en muchos juzgados reina el dinero. Pero en el tribunal de Cristo o en el trono de Dios, no. No, para nada Él acepta cohecho, dice las Escrituras. Él sabe todo. Todo. Y ese es el destino de todos. Que hemos delinquido y ahorita nos espera una prisión eterna, se llama la muerte. Ahora, ¿cuál es el otro problema? Que allá la muerte no lo va a atender a uno con mate y venga, siéntese aquí, tómese unos matecitos. ¿Sí? Venga, le hago una pizza, ¿cómo le gusta? ¿Con jamón o con salami? Queso, por favor. Eso no le van a dar allá. Es más, lo que la Biblia dice es que hay fuego que atormenta el alma allá. Esto dice en Lucas 16, ¿cierto? Fuego que atormenta el alma. Llama. Recuerdos que atormentan la conciencia todo el tiempo. Es un lugar que a la verdad ninguno queremos ir. ¿Sí? Ninguno. Ok. Esa es la mala noticia, hermanos. Y esa es la verdad.
Y esa es la condición que todos tenemos. Aquí nadie se escapa. Lindo, feo, flaco, gordo, negro, blanco, rico, pobre, todos vamos para allá. Enfermo, aliviado, que sea. Lo que sea. Todos tenemos ese destino, la muerte eterna. Ir a pagar perpetua. Sí, me no pagar perpetua. Si da miedo acá, en esta vida, allá que no hay forma de salir nunca. Perpetua. ¿Sabe qué es lo más triste? Que en este momento ya hay gente que tiene ese destino asegurado allá. Triste, ¿no? Usted y yo estamos aquí vivos todavía. Pero en este momento hay gente que ya murió en esas condiciones y ya no hay esperanza para ellos. Entonces sí, mira la importancia de compartir el evangelio, porque es un hecho real, hermanos. La Biblia dice: maldito el que hiciere errar al ciego. Si uno ve que una persona es ciega, va caminando y hay un pozo, uno va a hacer algo, ¿cierto? Le va a gritar, le va a chiflar o se va a parar ahí: venga, señor, señora, espere que va a ir a un pozo. Detente. Hermano, muchas veces nuestro más grande pecado como cristianos es ese, que vemos que la humanidad va caminando a un pozo y no les decimos nada. Siguen caminando al pozo. Y si sabe que murió fulano, ¿verdad? Entonces le compartimos el mensaje. Entonces, eso es importante. Vamos a plantear entonces ahora sí la buena nueva, para ir terminando. La buena nueva, como ustedes ya saben, es que el reino de los cielos está promulgando una amnistía. Eso es el reino de los cielos. Entonces Jesús vino a Galilea predicando el reino de los cielos, ¿cierto? Y diciendo: arrepentíos. Esta frase es importantísima en lo que es el evangelio, porque les decía, muchas veces uno predica el evangelio y dice: amigo, Dios te ama, amigo, venga que Dios te va a recibir con los brazos abiertos, pero nunca le hemos dicho esta. Sí. Y sin esta frase no hay evangelio. Dios exige algo: arrepentimiento. Amén. ¿Qué es el arrepentimiento? Es uno decir: por donde voy mal. Voy mal. Me voy a devolver. Es lo que Dios nos pide, arrepentimiento. Amén. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Es decir, estamos hablando con el pecador. Bueno, ya ves la mala noticia. La mala noticia es que, es más, si murieras hoy ya eres merecedor de la muerte eterna, sin contar los que cometa de aquí para adelante, ¿cierto? Si en este momento mueres, van a venir unos demonios que te van a jalar el alma y te van a llevar directamente al infierno, donde vas a caer en las prisiones de la muerte para siempre. No se lo vaya a decir tan frío usted, ¿no? Que de pronto se asusta. Yo me acuerdo que yo le hablaba a un niño el Apocalipsis. Era yo también niño, yo era un poquito más grande. Y yo tenía un libro de Apocalipsis en la casa. Y yo empezaba a leerle Apocalipsis y ese niño salía gritando a donde la mamá. Cuando le decía que iba a venir el dragón y que la bestia, ese muchacho lloraba. Así que les estoy diciendo un poco frío, pero es así, hermanos. Así. Así. Cuando un pecador muere en su pecado, es arrastrado por los demonios al infierno. Es una cuestión tremenda. Ahora, entonces ahora vino Cristo. Sabemos que Dios no es injusto. Dios no es injusto. Por eso la Biblia dice que Él nos justifica, o que Cristo hace que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Esas deudas hay que pagarlas. Todo lo que está anotado hay que pagarlo. Porque alguien decía: no, es que las deudas viejas no se pagan y las nuevas hay que dejarlas envejecer. No. Funciona así. Toda deuda hay que pagarla. ¿Sí ves? Entonces, la buena noticia es que Cristo Jesús vino al mundo
para pagar nuestras deudas, para pagar la deuda del pecador. Por eso la Biblia dice que Él sufrió la muerte por todos. Porque el amor de Dios nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Él vino a saldar nuestra deuda en el Calvario. Cuando Él salda nuestra deuda, resucita porque Él no puede morir perpetuamente, pues es Dios. Amén. Ahora ha comisionado hombres por el Espíritu Santo y mujeres para que por todo el mundo anuncien esto, que si usted cree que Jesucristo murió y resucitó, entonces te van a saldar la deuda. ¿Cuántas veces has mentido? ¿Cuántas veces has pecado? ¿Cuántas veces has robado? ¿Cuántas veces has fornicado? ¿Cuántas veces has hecho tanta cosa? Muchas veces. Bueno, quiero decirle que eso está anotado. ¿Sí? Eso está anotado. Eso es como cuando a uno le hacen un comparendo. Eso queda anotado. Amén. Y mañana usted va a ir a poner la moto a su nombre y ¡boom! Eso le salta ahí. Ah, pero es aquí dice que usted debe 58.000. ¿Pero cuándo, Señor? Tal dirección, le hicieron un comparendo. No llevaba nada de papeles. Tenía más papeles un pescado que usted. Ay, pague, si no, no puede. Todo queda anotado. Si dice que no, también entiendo también. Y si le habla duro al policía, le hacen otro por hablar duro. Y respeto a lo que digo. Entonces, hermanos, nuestras acciones están anotadas. Y estamos hablando con el pecador. ¿Y si sabía usted que aún lo que usted hizo en secreto, en oculto, está anotado? Amén. Sí, sí. Pero Cristo pagó en la cruz del Calvario. Y si usted cree en Él, Cristo se compromete a borrar todo lo que está anotado. Aleluya. Que no quede nada. Eso lo dice Colosenses 1.15. ¿Qué tal si la leemos? 2.15, 2.14, perdón. Colosenses 2.14, pastor. 2.14 Colosenses. A ver si es este. Como dice, ¿quién lo lee en altavoz? Por favor, que se oiga. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Amén, amén. ¿A usted eso no le parece una buena noticia? Amén. Entonces mire que ahora la buena noticia adquiere sentido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya conocimos la mala. Por eso les decía, el Evangelio, que quiere decir buena noticia, cobra sentido primero cuando predicamos la mala noticia. Ahora Cristo dice que si creemos en Él, Él va a tomar todo eso que está anotado, todo. No importa qué haya hecho usted. No importa, porque hay gente que dice, no, pero es que yo hice cosas muy malas. No importa. Él puede borrarlas. Si usted cree en Él. ¿Por qué? Porque el castigo de esas maldades que usted y yo cometimos cayeron sobre Él. Por eso dijo el profeta Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Amén. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, Él se ofreció como sacrificio por nuestros delitos. Ahora, si una persona cree en Jesús, si cree que Jesús murió y resucitó, tiene derecho a esto. Pero ¿cómo se expresa su fe? En el bautismo. Por eso el bautismo es una predicación que se hace al presentar el Evangelio. Vaya por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, bautizándolos. Mira que ahí va, una vez se empieza a predicar. Y también Marcos 16:15 dice, el que creyere y fuere Bautizado. será salvo. Porque el bautismo es la expresión que yo estoy creyendo.
Pues cuando soy sumergido en el agua y salgo del agua, estoy aceptando el hecho de que Jesús murió y resucitó por mis delitos. Es una condición. Como toda amnistía o como toda promulgación de ley tiene su condición, ¿cierto? Usted puede deber 5 millones allá en tránsito, pero tránsito dice, a las deudas que superen los 5 millones de hace más de 2 años, que se acerquen en los próximos 5 días, le vamos a rebajar el 90%. O sea que no vas a pagar 5 millones, sino que vas a pagar 50,000 pesos. ¡Wow! Está buena, ¿cierto? 50,000. 5 millones, voy y los pago. Dios lo bendiga, Darío. Pero ¿cuál es la condición? Acercarse con los 50,000 en los próximos 5 días. No, en 10 días voy. Pues cuando vaya, ya pasó la promoción, pague 5 millones. Es un ejemplo muy sutil. Pero, hermanos, cuando nosotros creemos en Jesús, vamos al bautismo. Es la condición que Dios pone. Porque a través de ese acto expresamos que creemos que Jesús quitó mi culpa. Mi delito. Quitó mi delito. Y de esa manera lo que la Biblia llama justificación. Justificación. ¿Qué es justificar? Justificar es algo que está al día, que ha pagado. ¿Cierto? Si una persona comete un delito, lo llevan al juez, lo condenan a 10 años de cárcel, paga 10 años, sale, esa persona ha sido justificada. Es justa, ya pagó. Si la policía lo captura, le dice, pero es que vos cometiste... No, pará. Yo ya pagué eso. A mí no me pueden culpar por eso. Es injusto. La ley no puede culpar a un hombre 2 veces por el mismo delito. Una vez una persona pagó, ya pagó. Y no se le debe contar más su delito porque pagó. Cristo pagó por nosotros. Y por eso la Biblia dice que Él nos hizo justicia de Dios en Él. Y por eso nosotros nos presentamos ante Dios y Dios nos ve inocentes. No han hecho nada malo, qué lindos. Por eso nuestra justicia no depende de nosotros, nuestra justicia es imputada. Por eso, hermano, no creerse que, es que yo, porque es que yo sí hago, yo sí digo. Es una insensatez. Nuestra justicia nos la ha dado Cristo. ¿Sí ves? Para con Dios. Por eso dice el texto, justificados pues, por la fe tenemos paz para con Dios. Por eso podemos ahora invocar a nuestro Dios. Y por eso podemos orar y pedirle. Porque podemos entrar. Por eso, hermanos, la oración es un derecho que tiene el cristiano. No lo veamos como una carga, como ay, qué orar, qué pereza. No, sino como un derecho, poder entrar a la presencia del Señor y decirle, Padre, aquí estoy. Amén. Antes no podíamos hacer eso porque el pecado lo impedía. Pues Dios es santo y Él no va a... El pecador no puede entrar a sus atrios porque la santidad misma de Dios le mataría. La maldad no se puede acercar al Señor. Entonces, hermanos, estamos predicando el Evangelio de Cristo y el propósito es que seamos entrenados porque, ya les decía, vamos a enfocarnos en eso. Yo sé que usted tiene una persona, yo sé que usted tiene un amigo, yo sé que usted tiene una amiga que dice, yo sé que si le pido unos minutos de su tiempo, si la invito tal vez a tomar algo, me va a escuchar. Y quiero compartirle el Evangelio de Cristo y el peligro que tiene frente a sus ojos y que hay una forma de salir de él. Y así nos vamos a volver pescadores de hombres. Amén. Amén. Y nos vamos a enfocar en eso. Cada vez que alguien nos dé la oportunidad. Y si la persona dice, estoy interesada, como les he dicho, a mí me han dicho muchas veces, yo nunca había escuchado eso. Me han dicho así. Entonces les decimos, bueno, este es el principio. Si quiero oír el Evangelio, también podemos seguir teniendo unas charlitas. Hermano, la mayoría de personas no aceptan el Evangelio porque no lo conocen. Porque se han hecho una imagen transversada del Evangelio. Porque el enemigo les ha cegado el entendimiento. Porque creen que el Evangelio es uno en una iglesia aplaudir y decir, alabaré. No.
Y aunque nosotros alabamos al Señor en nuestra congregación, lo alabamos es porque conocemos el Evangelio y de lo que nos libró el Señor, ¿cierto? Y por eso somos agradecidos con Él y le cantamos y venimos al culto. Y por eso, cuando uno está contento, uno hace fiesta, ¿cierto? Y el culto es una fiesta y venimos y cantamos. ¿Por qué? Porque estamos contentos. ¿Por qué? Porque echó a la mar quien nos perseguía. Porque Él nos liberó de la muerte y nos dio vida. Amén. Y no nos dio 1.000.000 de años. Ahí les doy ya 1.000.000 de años. Uno podría decir, bueno, 1.000.000 de años está bien, es 1.000.000 de años, pero igual se van a acabar. No, nos dio vida eterna en Cristo Jesús. Por eso dice el texto que aunque la paga del pecado es la muerte, la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Vives y vives y vives y vas a vivir para siempre sin temor a la muerte nunca más. Alguien podrá decir, pues igual nos vamos a morir, pastor. Sí, pero ya no te vas a quedar allá en el imperio de la muerte, porque ya alguien pagó tu deuda. Y la Biblia dice que Dios ha establecido un día, cuando no sabemos, pero vendrá muy pronto, en que Dios sonará una trompeta. ¿Sí? Se va a oír una trompeta en el universo. Y lo que dice la Biblia es que los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Resucitarán primero en Cristo. Resucitarán primero. Así que el Señor, cuando suene la trompeta, porque dice el apóstol que Dios mismo con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y saldremos nosotros del imperio. Allá la muerte con su imperio y nosotros bye bye. ¿Sí? Goodbye, muerte. Y ni modo que le vamos a decir hasta luego porque no nos va a volver a ver, sino que tenemos que decirle adiós. Eso le dijo el pueblo, o Dios al pueblo. Miren bien esos egipcios, porque les digo una cosa, nunca jamás los volverán a ver. Así que cuando suene la trompeta y nosotros estemos saliendo de allá de la muerte, mire bien a la muerte así, toda esqueletuda y toda huesuda, porque nunca jamás la volverás a ver. Amén. Amén. Esa es la promesa. Pero el que se murió sin creer en Cristo, sin recibir a Cristo, rechazando la vida, no puede salir de allá. Porque es a los de Él, a los que Él va a sacar, a los que creyeron en Él, los que firmaron el contrato. Amén. Amén. Para estar siempre con el Señor, dice la Biblia. Si mira la buena noticia. ¿Quién no quiere esto? Hermanos, muchas veces la gente no nos entiende, es porque Satanás les ha puesto un velo aquí en la cara. El diablo, dice la Biblia, se ha puesto un velo acá y no ven. Pero cuando nosotros le pedimos a Dios que corra ese velo, por eso acompañe su predicación de oración. Y usted le dice a Dios, bueno, ya habló con el amigo, ya habló con la amiga, ¿cierto? Que le va a compartir tal día. Entonces usted va a sacar unos minutos de oración, un tiempo de oración en esa semana. Dios mío, por favor, alúmbrale el entendimiento a esta persona. Permite que sea alumbrada. Por favor, te lo pido. Alúmbrale, que permita entender esta verdad. Que ese velo de oscuridad que las tinieblas le han puesto sea quitado. Y después vamos y le compartimos, ya como les he venido explicando. Primero le vamos a hablar la mala noticia, ¿cierto? Y después le vamos a hablar esta noticia gloriosa, que Cristo Jesús borró nuestros delitos. Todos, todos. Por eso, hermanos, si usted cree en Cristo Jesús, si usted ha sido bautizado en el nombre de Jesús, entonces usted esta mañana es una persona inocente. Amén. Justificado. Y no tiene un delito, porque Cristo borró sus delitos. Y por eso la muerte no va a poder retenerle. Y aunque nos vamos a morir, sí, pero tenemos una promesa gloriosa. Y por eso cantamos y bailamos delante del Señor. ¿Por qué? Porque la muerte, en algún momento, la muerte va a tener que soltarnos y salimos para nunca más morir. ¿Sí?
y estaremos con el Señor siempre, con un cuerpo semejante al de la gloria suya, para recibir un reino eterno. Y estar con Él, con la vida, con el Santo, con el Eterno, con el Todopoderoso, el Rey del universo, Rey de reyes y Señor de señores. Amén, amén. Y con todos, por eso somos una familia, con todos aquellos que han recibido a Cristo, que han creído en Él. Amén. Y por eso queremos que nuestra familia reciba a Cristo. Amén. Porque queremos que cuando eso ocurra, allí esté nuestra familia, ¿cierto? Nuestros hijos, todos, vamos con el Señor para siempre. ¿Usted quiere eso? Entonces, por eso tenemos que predicar el Evangelio y orar para que ellos también tengan parte en esta salvación, porque esto es para todos. Gloria a Dios. Ah, es que este pecador es tan pecador. A esos son los que le gusta al Señor. Bien pecadores. ¿Sí? Porque al Señor no le gusta a esos que dicen, no, yo soy pecador, pero poquito. No, a Él le gusta a los que reconocen que son bien pecadores, porque por eso murió Cristo. Es más, en la puerta de la oficina de Cristo hay un letrero que dice, solo se aceptan casos imposibles. ¿Ah? Porque ese es nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. No diga usted, no, pero yo que le voy a predicar a ese fulano. No, ese ya no tiene arreglo. No diga eso. No piense eso. Porque Cristo puede salvar al más grande de los pecadores. Amén. Amén. Mire, una persona sin esperanzas, presentemos una. Un hombre en Gadara. 4,000 demonios dentro, por lo menos. Loco. Lo amarraban con cadenas. ¿Quién puede razonar con ese hombre? Porque uno dice, bueno, vamos a predicar el Evangelio al de Gadara. Y sale uno corriendo. No, este no le puede predicar nadie. ¿Cierto? Ahí no hay nada que hacer, diría uno. ¿Cierto? No, hermano, fuimos a predicarle y no, cae y nos come vivo. Rompió esas cadenas y no, hermano, yo para no vuelvo, hermano. Pero una vez llegó el Salvador de nuestras almas en su barca con sus discípulos. Y cuando el endemoniado lo vio loco, sin ropa porque estaba desnudo, salió corriendo a él. Y los demonios cayeron postrados. ¡Ah! ¿Por qué me atormentas, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Cállese. Sí, ¿cierto? Salga de él. No se eches de esta región, no. Sal de él, le decía el Señor. Déjanos pues ir para donde los cerdos. Vayan para donde quieran, pero sacan de ese hombre. Y salieron. Se fueron a los cerdos. Los pobres cerdos se desesperaron tanto que se tiraron por el voladero y se mataron. Y la Biblia dice que aquel hombre estaba sentado, lo vistieron, cuerdo, sus 5 sentidos. Amén. Le decía, Señor, por favor, déjame ir contigo. No, te tengo una misión más especial. Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Amén, amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Era un caso imposible, hermanos. Si a mí me dicen, va a predicarle al endemoniado de Gadara, ay, hermano. Pero nuestro Señor se especializa en casos imposibles. Amén. ¿Sí? Entonces no crea usted que no, este no tiene no, este no. No, porque Dios va a obrar es a través de su fe. Créale a Dios que sí puede. Y va a ver cómo Dios le va a dar hijos espirituales, pececitos para su reino. Amén. Amén. Entonces vamos a ponernos en esa visión. Amén. Vamos a ponernos en ese modo. Y vamos a empezar a orar y a decirle, Señor, póngame en mente con quién empiezo, con quién arranco. Voy a predicarle la mala noticia para que pueda entenderme la buena. Y así lo vamos a ir llevando al Evangelio. Amén. Igual estos días, estos domingos, vamos a estar hablando de esto, hermanos. Del Evangelio, de cómo presentar el Evangelio, de cómo, porque esto es importante que nos pongamos en este modo y que como iglesia podamos crecer. Amén. Y que nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros amigos puedan disfrutar de esta vida que nosotros hoy tenemos. Amén. Así que estamos en esa visión y vamos a continuar. Vamos a estar, por favor, de pie y vamos a darle gracias a nuestro Señor.